Buenos días, chicos. Por fin puedo enviarles otra vez, o sea, por primera vez el video, ¿verdad? Espero que les sea útil y, y que puedan hacer su tarea. Pues la tarea yo voy a esperar para el viernes ya, si es posible esta tarde, porque tengo que llenar mi planilla de proceso. Bueno, entonces continúo. Estamos hablando del efecto Doppler. La acústica, básicamente la acústica es un fenómeno que estudia todo lo que implica vibraciones, sonidos de todo tipo de material. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cualquier ruido, cualquier tipo de sonido que emitamos, tienen vibraciones y esas vibraciones se transportan a través del aire para que llegue, por ejemplo, a nuestros oídos. Esas vibraciones, por ejemplo, en el oído humano, nosotros ¿por qué tenemos dos oídos o dos orejas? Para poder oír de dónde vienen los sonidos, la frecuencia de sonido que oímos día a día. Entonces, el efecto Doppler, entonces, es la frecuencia que una fuente emite, ¿verdad? Y que el observador o el que está oyendo eso, ¿cómo lo escucha? ¿Con qué intensidad lo escucha? La intensidad del ruido de lo que escuchamos se mide en la unidad de medida de Hertz, que es la frecuencia del sonido. Bueno, el problema número 1 les voy a hacer para que ustedes vean. Aquí el protagonista es un señor que está parado quietecito acá y hay un automóvil que está emitiendo un ruido y se está yendo hacia la flecha, hacia la dirección de la flecha. Dice así el problema. Un automóvil que se mueve a 20 metros por segundo. ¿Qué es 20 metros por segundo? La velocidad de quién? El automóvil. Entonces es velocidad de la fuente. 20 metros por segundo. Pasa próximo a una persona detenida junto al cordón de la vereda, como ven en el gráfico. La bocina del automóvil está emitiendo, dice, una nota o una frecuencia de 2000 Hz. Entonces, el ruido o la frecuencia del automóvil es de frecuencia, se representa con F y va a ser igual a 2000 Hz, que es la manera de representar los Hz. Luego dice, el aire está detenido y la velocidad del sonido en relación a él. Vamos a tener siempre que la velocidad del sonido que vamos a utilizar, a no ser que el problema me diga lo contrario, va a ser 340 metros por segundo, un valor que siempre se va a utilizar de esta manera. Luego nos dice el problema, ¿qué frecuencia escuchará el observador? La frecuencia que escuchará el observador se representa con la letra F'. La F es la frecuencia de la fuente que hace ruido, vulgarmente hablando. V va a ser la velocidad del sonido. Velocidad del sonido también está otra vez. Y arriba el signo más o menos dependiendo de las circunstancias del problema, de las condiciones que hable. VO va a significar velocidad del observador. VF va a significar velocidad de la fuente. Ahora bien, teniendo los datos que ya coloqué aquí, hay un dato que nos falta. Este chico que está aquí, está quietecito, parece que se mueve, pero el dibujo nomás le engaña. Está en reposo, esperando y escuchando el ruido. Entonces se coloca por eso acá VO, velocidad del observador, igual a 0. Y la velocidad de la fuente, ¿qué pasa con la velocidad de la fuente cuando se aleja? Cuando se aleja, la velocidad de la fuente va a ser, acá va a ser positiva. Cuando se aleja, va a ser positivo el signo. Y esto es lo que primero tienen que tener en cuenta para no equivocarse. Esto es velocidad del observador, cuando se acerca es más. Velocidad del observador, cuando se aleja el observador, que está oyendo, es negativo. La velocidad de la fuente, que puede ser una ambulancia, un tren, un helicóptero, si se acerca, la velocidad de la fuente va a ser negativo. Si la velocidad de la fuente va a ser positivo cuando se aleja. Bueno, basándonos en este criterio, los problemas
que estamos hablando, vamos a colocar la fórmula. La fórmula que siempre vamos a usar va a ser esta. Entonces, la frecuencia aparente va a ser igual a la frecuencia por v. ¿Qué pasa con la velocidad del observador? ¿Es positivo o negativo? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el observador? Está quieto, entonces es 0. Entonces vamos a colocar directamente, si él, le ponemos positivo 0. Luego tenemos, perdón, la fórmula primero vamos a colocar. V más menos velocidad del observador sobre V más menos velocidad de la fuente. Coloco la misma fórmula. Ahora, de acuerdo a las circunstancias del problema, voy a reemplazar. Voy entonces a hacer la frecuencia aparente va a ser igual a la frecuencia que es de la fuente, que es 2000 Hz, que voy a colocar aquí, 2000 Hz, abro paréntesis. La V es la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Ahora, la velocidad del observador es 0, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle acá más 0. Sobre todo esto, sobre la velocidad del sonido otra vez, que es 340 metros sobre segundo. La velocidad de la fuente. ¿Qué pasa con la fuente? ¿Se aleja del observador o se acerca? Si se aleja, va a ser positivo. Nuestro problema dice, vuelvo a leer para que entiendan dónde sale. El automóvil se mueve, pasa próximo a una persona detenida junto al cordón de la vereda. La bocina del automóvil está emitiendo una nota, una frecuencia de 2000 Hz de frecuencia. El aire está detenido y la velocidad del sonido en relación a él. ¿Qué frecuencia escuchará el observador? O sea, ¿qué hace la fuente? Se está alejando del observador. Y si la fuente se aleja, va a ser positivo. Entonces va a ser acá positivo. ¿Cuál es la velocidad de la fuente? 20 metros por segundo. 20 metros sobre segundo. Bueno, para resolver esto, tienen que tener en cuenta, primero resuelvan esto. O sea, acá va a ser 340 más 0 va a ser 340, ¿verdad? 340 más 20 va a ser 360, ¿verdad? Acá van a dividir 340 por 360 y van a multiplicarlo por 2000 Hz, 2000 Hz. Entonces, el resultado va a ser 2,15, 2150 Hz. Acá voy a hacer unas acotaciones. Esta es la fórmula que siempre vamos a usar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo utilicé velocidad de observador 0? ¿Por qué? Porque el observador está que con respecto a este automóvil, ¿qué hace el observador? Está quieto. Por eso la velocidad del observador es 0. Por eso es 0. ¿Y por qué es positivo? Porque se acerca la velocidad del observador a la fuente. Por eso es positivo. Y acá igual, acá, ¿por qué la velocidad de la fuente es positivo? Porque la fuente, que es el automóvil, se está alejando. Y la velocidad de la fuente, si se aleja, es positivo. O sea que hay que interpretar bien el problema. La pregunta de este problema es, ¿cuál es la frecuencia aparente del observador cuando él oye la fuente? Cuando el automóvil se aleja, ¿cuál es su frecuencia aparente? Entonces, la frecuencia aparente cuando se aleja va a ser igual, este es el resultado correcto, chicos. Rectifiquen porque la parte matemática no tenía mi calculadora a mano. Es 1889 Hz el resultado. Entonces, la frecuencia que oye el observador cuando la fuente se aleja va a ser de 1889. Si ustedes se fijan, la frecuencia de la fuente es 2000 y él escucha un poquito más, un poquito menos la frecuencia cuando se va yendo el automóvil. Bueno, hay otra pregunta que vamos a contestar ahora. Cuando el automóvil se acerca, ¿qué pasa? Esto es cuando se aleja. Entonces, vamos a tener los mismos datos otra vez,
las mismas fórmulas, pero vamos a cambiar los signos. Bueno chicos, rectificamos ya el resultado de cuando el automóvil se aleja. El resultado era la frecuencia oída por el observador es de 1888 Hz. Ahora, el B dice cuando el automóvil se acerca. Entonces voy a colocar la fórmula de velocidad, la frecuencia prima, que significa frecuencia aparente, es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad, ¿verdad?, del sonido más la velocidad del observador. Vamos a usar signos más porque en los dos casos el observador está quieto. En el primer caso se está yendo del observador, pero siempre va pasando cerca. Entonces se va acercando en ambos casos a la fuente, al observador, tanto cuando se aleja como se acerca. Porque pasa y se va. Entonces tenemos acá sobre velocidad. Ahí hay que tener en cuenta la velocidad de la fuente. La fuente, ¿qué pasa cuando el automóvil se acerca? ¿Qué es el automóvil? Es la fuente, ¿verdad? Y si la fuente se acerca, el signo va a ser negativo. Entonces acá va a ser negativo velocidad de la fuente. Entonces la frecuencia aparente va a ser igual a la frecuencia que es 2000 Hz, Hz, así se representa. Velocidad del sonido que es 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador que es 0. Sobre la velocidad del sonido otra vez que es 340 metros sobre segundo, menos la velocidad de fuente que es 20 metros sobre segundo. Entonces, van a hacer la forma matemática más fácil que les sale el resultado es 340 más 0 va a ser acá 340 sobre más 340 menos 20 va a ser más 320. Eso va a ser 340, van a dividir con 320 y el resultado van a multiplicar por 2000. Y ese va a ser el resultado de la frecuencia aparente, que creo que ese sí sale. Voy a hacer, para no equivocarme otra vez. Va a ser 340 dividido 320 es igual por 2000. 2125 Hz. Este es el resultado, 2125 Hz. Este es el resultado. Entonces, yo les voy a enviar el problema, la copia así fiel, porque estos problemas son muy parecidos a lo que ustedes tienen para realizar. Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá justamente son estos criterios. Cuando se acerca va a tener tal, siempre cuando se acerca al automóvil va a tener, si el observador está quietecito, es el tema. Acá está quietecito, entonces no tiene problema. La velocidad del observador en ambos casos va a ser positivo. Tanto la velocidad del observador si se aleja y cuando se acerca para este caso. Hay que leer el problema entonces.